¿Por qué no puede haber un golpe de Estado en España explicado en 5 minutos? En el 99% de los casos, los golpes de Estado se realizan para defender y para salvaguardar los intereses y el status quo de las élites económicas. Ha sido así en el pasado, es así en el presente y seguirá siendo así en el futuro. En primer lugar, actualmente en España y en todo el primer mundo, en general, las élites económicas ven sus intereses menos en peligro que nunca. La gente tiene menos voluntad de lucha que nunca. Nunca antes las élites económicas habían peligrado tan poco. Nunca antes el sistema capitalista había estado tan blindado. Nunca antes las fuerzas represivas del Estado habían estado tan bien armadas y equipadas en comparación con la población civil. En resumen, nunca antes la gente había estado tan conforme con el sistema y nunca antes el sistema había sido tan fuerte, con lo cual nunca antes había habido tan poca necesidad de un golpe de Estado. Segundo, un golpe de Estado no es bueno para la economía, ni para las relaciones económicas con otros países, ni para el valor del euro en el mercado internacional. Un golpe de Estado en un país europeo dañaría la imagen de la Unión Europea hacia el exterior y en los mercados, como ente estable y como espacio regido por leyes, dado que un golpe de Estado siempre es sinónimo de autoritarismo no solo político, sino también económico. Y un golpe de Estado implica que alguien, por lo general el ejército, está incurriendo en una violación de la constitución de ese país. Y además lo está haciendo por sorpresa. Las sorpresas en los gobiernos, los volantazos políticos y económicos, el autoritarismo económico, la aparición de poderes estatales con capacidad para violar la legalidad con impunidad, todo ello tiene el potencial de asustar al capital financiero, a los inversores, a las empresas y a los especuladores, que aunque también son élites económicas, en su inmensa mayoría todos ellos no conocen lo que se puede estar cociendo y no tienen un plan definido. La mayoría simplemente invierte con la misma filosofía con la que un jugador apuesta a la ruleta o al póker, por intuición, por cómo de cómodos o de afortunados o de seguros se sienten en ese momento. El mercado de divisas está sujeto a especulación, se rige por la ley de la oferta y la demanda, y todos sus inversores son asustadizos. Ante un golpe de Estado en Europa, los más temerosos correrían a cambiar sus euros en el mercado internacional de divisas por otras monedas que les inspiren más confianza, o por metales preciados como el oro. Y por todo ello, un golpe de Estado en un país europeo haría bajar el valor del euro en el mercado internacional, y todos aquellos ricos que tienen sus fortunas en euros pasarían a ser menos ricos. E incluso aunque lograsen cambiar sus fortunas a otra moneda con relativa prontitud, la inmensa mayoría de ellos lo harían tarde y perderían dinero con el cambio, dado que por la ley de la oferta y la demanda y por procesos de especulación, las otras monedas ya habrían empezado a subir de precio para cuando ellos empezasen a vender sus euros. Un golpe de Estado en un país, por ejemplo, latinoamericano, no tiene este efecto para las élites económicas, dado que ningún rico decide diversificar su fortuna usando monedas de países del tercer o del segundo mundo. Todos ellos lo hacen con monedas de las principales potencias, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón, con metales preciados, con obras de arte, acaparando materias primas, etc. Y por ello las agencias de inteligencia y las grandes multinacionales de las principales potencias no tienen escrúpulos a la hora de promover, financiar y planificar golpes de Estado en el tercer y segundo mundo, si con ellos se aseguran el suministro o el control de alguna materia prima valiosa como pueda ser el petróleo, el cobalto, el litio o el gas natural. Pero en cambio, cuando se trata del primer mundo, siempre usan métodos más refinados, soluciones más sutiles e imposiciones más veladas, porque los principales países del primer mundo son el hogar y la sede de los poderes económicos, financieros, militares, industriales, y son los tableros de juego de las principales bolsas y mercados de inversión, de especulación, bancos, etc. Los golpes de Estado militares o con origen en el poder militar, sobre todo en Occidente y en América Latina, siempre son para defender los intereses de las élites económicas de ese país o de las élites económicas de las grandes potencias extranjeras, o ambas, porque el Estado Mayor, el generalato, el almirantazgo, los altos oficiales de las planas mayores, los altos funcionarios del Ejército y del Ministerio de Defensa, todos ellos son gente adinerada, que está más cerca de los ricos que de los pobres, o que de la población en general que juran defender. Y si no fuera ese el caso, las élites económicas nacionales o extranjeras comprarían al ejército a golpe de billete y de corrupción, igual que lo hacen con los políticos y con los altos funcionarios. Ejemplos: Franco, Pinochet, Hitler, Mussolini, Videla, cualquier dictador que podáis imaginaros, de corte fascista o de derechas, cae en esta categoría. Podéis decir, pero Hitler y Mussolini no estaban integrados en el ejército. No, pero formaron sus propias fuerzas militares, paralelas a las fuerzas militares de los países a los que pertenecían, las Waffen-SS, las camisas pardas, las camisas negras. Repasad la lista de empresas que los financiaron y apoyaron. ¿Por qué os pensáis que la bandera del partido nazi era roja? ¿Y por qué el nombre del partido, nacional
nacionalsocialista incluye la palabra socialista, aun a pesar de que el partido perseguía y asesinaba a todos los socialistas y comunistas, porque el partido de Hitler era una imitación estética del Partido Comunista para frenar y robar votos al Partido Comunista, partido que las élites económicas sí que de verdad querían frenar a toda costa. En ocasiones un dictador, e igualmente sucede si se trata de un líder escogido democráticamente por medio de elecciones libres, puede entrar en el gobierno para defender los intereses de las élites económicas de su país, pero no a las extranjeras, o puede incluso que con intenciones de retomar la soberanía de su país por el bien de su propio pueblo frente a las potencias extranjeras. Y es entonces cuando el resto de países, en especial Estados Unidos, promueven su derrocamiento mediante invasiones con motivos inventados, propagados por los medios de comunicación, bombardeos de la OTAN con motivos igualmente inventados, falsas revoluciones o financiando y armando a la oposición del país, ya sean fanáticos cristianos o islamistas. Para continuar, las élites económicas no necesitan dar un golpe de Estado para gobernar, pueden gobernar en la sombra a través de multitud de métodos, pueden comprar al partido en el gobierno, pueden manipular a la población para que voten a sus partidos políticos por medio de los medios de comunicación y de las redes sociales, pueden elaborar un fraude electoral, pueden forzar a la población a que renuncie a sus reivindicaciones, induciendo artificialmente una recesión económica y, llegado el caso, pueden cerrar el grifo del dinero en el Banco Central Europeo. Mil formas que dañarían la economía y la imagen de la Unión Europea menos que un golpe de Estado. Siguiente punto, un golpe de Estado haría más fuerte a los partidos comunistas y a los partidos realmente de izquierdas, porque pasarían a copar por completo los puestos en la oposición clandestina. Y al igual que pasó durante la dictadura de Franco, los partidos de izquierdas, realmente de izquierdas, pasarían a tomar una relevancia y un protagonismo que no les conviene. La lucha en la clandestinidad, sea cual sea el régimen, siempre es copada por las posiciones radicalmente opuestas a la ideología central de la dictadura, por lo general el capitalismo, y ese protagonismo de esas ideologías y grupos políticos en la lucha clandestina arrastra y atrae a la juventud y a la gente desesperada hacia esas posiciones, en mayor medida que como sucedería en una situación idéntica, pero con, por ejemplo, un sistema bipartidista turnista que disfrace la dictadura de democracia. Un régimen dictatorial disuade a quien no se opone firme y frontalmente al sistema por considerar normalmente que tiene más que perder que ganar, pero por otro lado potencia el protagonismo en la lucha clandestina de las ideologías radicalmente opuestas, que no ven otra alternativa salvo la ilegalidad y que pasan a ser ejemplo para los jóvenes que cuestionan el sistema y para la gente desesperada. En una dictadura capitalista, un democristiano, un socialdemócrata, un liberal no se va a jugar la vida, la integridad física, el dinero, la familia y sus oportunidades de medrar en la sociedad en una lucha por cambiar el sistema por otro que solo es un poco diferente a lo que ya existe. Por lo tanto, una dictadura adormece a las posiciones intermedias y fortalece a las radicalmente opuestas, que son las realmente peligrosas y con poder de transformar. Que la lucha clandestina esté protagonizada casi exclusivamente por grupos comunistas, socialistas, anarquistas, etc., le granjea a estos grupos un protagonismo, una relevancia y una influencia que a los poderes económicos no les conviene. Y esto es algo que pueden evitar simplemente disfrazando la dictadura de democracia. Aparte de esto, una dictadura evidencia una falta de libertad que por sí sola es capaz de movilizar a más gente en contra y a más oposición que una dictadura disfrazada de democracia. Una dictadura es hacer evidente que el poder lo tienen las élites económicas y militares, y ello pone a estas mismas élites más en la diana y más bajo los focos que en ningún otro sistema, cosa que ni les conviene ni con la que están cómodos, y que si pueden lo evitan. Para seguir es imposible que el ejército o que ningún grupo de poder en general actúe de manera independiente y por decisión propia para tomar el gobierno y para hacer lo que ellos quieran, entiéndase, para hacer algo que no sea lo que ya se está haciendo o lo que ya se tiene previsto hacer, porque la Unión Europea y la OTAN tienen muy atado en corto tanto a la población civil como a los militares. Y si en algún momento alguien hace algo en España que a la Unión Europea no le conviene, automáticamente el Banco Central Europeo cierra el grifo del dinero, como sucedió en Grecia, y los cajeros automáticos dejan de dar dinero. Literalmente, el Banco Central Europeo, dirigido por gente a la que nadie ha votado, aprieta un botón y los cajeros automáticos dejan de dar dinero, cosa que afecta a todos los trabajadores, especialmente a funcionarios y militares, porque todos ellos cobran sus nóminas por cuenta bancaria, con lo cual ni militares ni la inmensa mayoría de trabajadores podrían extraer su dinero de sus cuentas bancarias. Y para finalizar, España está militarmente infiltrada, vigilada, tutelada y controlada por los Estados Unidos y por la OTAN por medio de las bases militares estadounidenses existentes en la península, en donde hay o por donde pasan constantemente soldados, marines, bombarderos, submarinos nucleares con armas nucleares, barcos portaaviones y de asalto anfibio y probablemente agentes de la Agencia de Inteligencia norteamericana. Todo ello de propiedad estadounidense y a las órdenes del gobierno y los mandos estadounidenses. Y muy probablemente también haya armas nucleares ocultas que a lo mejor ni tan siquiera el propio gobierno español sabe que están ahí, o lo sabe pero lo calla. Para el que no lo sepa, Estados Unidos reparte sus armas nucleares por todo el mundo por medio de sus bases militares, de manera que países que oficialmente no tienen armas nucleares, como Alemania o Turquía o Italia o Bélgica o Países Bajos, en verdad tienen cientos de armas nucleares en sus bases de la OTAN y de propiedad estadounidense. Armas suficientes para destruir todo el continente europeo de la noche a la mañana. Podéis buscar en Wikipedia, compartir
repartición nuclear, en donde se explica esto. Para que os hagáis una idea, con solo una decena de armas nucleares se puede descabezar por completo a un país, y Estados Unidos ha llegado a almacenar en territorio español hasta 200 armas nucleares listas para ser usadas por motivo de la Guerra Fría, durante la dictadura de Franco. El ejército no depende solo del ministro de Defensa, o del gobierno, o del rey, sino también depende de la OTAN, porque el ejército español está integrado en la OTAN, y responde a la OTAN también, con la cual comparte bases militares, métodos, doctrina de guerra, material, procedimientos, y la OTAN son el ejército y los poderes económicos estadounidenses, y todos ellos están muy cómodos con cómo están defendidos sus intereses en España ahora mismo.